allí pendiente. Bueno, Iván, un placer tenerte aquí el día de hoy, 9, ya tú saliendo de tu jornada, nosotros aquí entrando en Ecuador de nuestra jornada y bueno, para hablar sobre un tema bien interesante que es justamente compliance y competencia. Bueno, Iván es vicepresidente y fundador de la World Compliance Association del año 2017-2019, CEO de Intelia Internacional, CEO de Prevent System, directivo y experto en sistemas de gestión bajo normas y estándares internacionales, experto en gestión de riesgos, control interno y compliance, ISO 19600, ISO 37001, 31000, COSO, ISO 37301, que de hecho ya hicimos una pequeña introducción de esa discusión de esta norma que las trae, ¿no? Que trae sus cositas, como decimos, sus juguetes dentro de su esquema y que definitivamente es una norma con bastante complejidad. Es aportador de enmiendas de la norma ISO 37301, director académico y profesor en diversos cursos formativos oficiales en compliance y riesgos, auditor jefe en compliance, también director de proyectos en ISO 19601, ISO 37001, asesor de la normalización de la versión 37001, y bueno, voy a tratar de ir acortando un poco, ¿no? Porque al final del día este currículo es tan largo, Iván, que bueno, que tardaríamos nada más los 45 minutos seguir leyéndolos. Pero bueno, una de las cosas más importantes es que Iván actualmente está justo en el comité donde se está desarrollando la norma ISO de compliance, ¿no? Y competencia. Gracias, Iván, por tu tiempo. Sé que es bastante restringido y que bueno, que hoy te estoy robando un poco de ese tiempo y un placer tenerte aquí con nosotros hoy. Bueno, pues gracias, al revés. Yo, desde que me cursaste la invitación, te dije que para mí siempre es un placer, Luis, estar contigo. Yo, además de colaboradores profesionales, sabes que te considero un buen amigo, con lo cual siempre es un placer estar en las fiestas a las que me invitas. Además, cuando me presentan así, me hacen presentaciones tan largas, siempre paso ganas de grabarlas y enviárselas a mi mamá, que no me cree. Entonces, y además digo que lo de experto siempre me sonroja un poquito porque yo siempre intento trabajar con la filosofía, que yo creo que es la filosofía en la que en el mundo del compliance todos tenemos que trabajar, que yo era experto ayer, hoy no lo sé. Es decir, el compliance es un mundo en el que está en permanente evolución, está en un momento muy bonito. Yo no sé si es la definición o el adjetivo correcto, pero yo creo que está en un momento donde estamos teniendo novedades a diario. Con lo cual, cada día o aprendes o fuiste un experto, ya no lo eres, ¿verdad? Sí. Entonces, desde luego, un placer estar compartiendo hoy este ratito con todos ustedes. Así es, totalmente. Hay que mantenerse en constante actualización. Y bueno, para comenzar, hablemos de lo básico y después vamos hacia lo más profundo de todo este tema en competencia, ¿no? Yo quisiera preguntarte como, digamos, dentro de este esquema, ¿qué es la competencia o qué es la libre competencia y por qué es tan importante para que la Organización Internacional de Estandarización dijera, bueno, ok, hay que hacer una norma de competencia y cumplimiento? ¿Por qué esto? Bueno, lo primero, y además es una aproximación a la cual la propia ISO 37301, aunque no hoy venimos a hablar de ello, pero interesa partir de ese entendimiento, ¿verdad? Ya nos invitaba a reflexionar, de entender cuáles pueden ser los principales problemas que pueden afectar a una organización, a una sociedad o incluso a un país, ¿verdad? Parece que de forma bastante equívoca, y es algo que los profesionales del compliance venimos insistiendo desde hace bastante tiempo, tenemos una asociación directa entre compliance y soborno, compliance, corrupción o compliance y responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿verdad? De hecho, he leído a veces algunos artículos, algunos libros donde decían que esto del compliance nacía con la responsabilidad penal de la persona jurídica y se le ponían así los pelos como de punta, ¿verdad? Bueno, el compliance tiene un objetivo mucho más grande. ¿Sí? El compliance tiene el objetivo de proteger a una organización, incluso a un país, de los principales problemas que le pueden afectar. Uno de los principales problemas que pueden afectar a la economía de un país, a los ciudadanos, a la sociedad, a las pequeñas empresas, a los emprendedores fundamentalmente, son las prácticas anticompetitivas. Y además siempre me gusta hacer esta pausa previa porque es muy importante. ¿Es mala la competencia? No, para nada. Al contrario. Bajo mi punto de vista,
el cual podría debatirse, y está sujeto a opinión perfectamente, la libre competencia es uno de los mayores avances de las sociedades modernas, ¿verdad? Es lo que permite que el establecer esas condiciones justas de competencia permiten que cada vez, justo por la aplicación de la propia dinámica de los principios competitivos, se favorezca la innovación, ¿verdad? Es decir, cada vez los ciudadanos tengan acceso a servicios de mayor calidad, de mayor tecnología, mayor facilidad, a mejor precio, porque claro, si mi producto, mi servicio no es lo suficientemente bueno y no tiene el precio adecuado, mi producto está condenado a salirse del mercado, ¿verdad? Y además, incluso, fíjate la importancia que tienen las sanas prácticas competitivas para las arcas públicas, ¿verdad? Para los presupuestos del Estado, que es el dinero de todos, ¿verdad? Cuando se presenta una licitación pública, que los competidores compitan por ofrecer el mejor servicio al mejor precio posible. Pero eso está muy bien, pero como todo avance de las sociedades modernas, ¿verdad? Y yo para mí la libre competencia es un gran avance, es una buena noticia y un gran avance de las sociedades modernas, siempre arrastran monstruos, ¿verdad? Y uno de los grandes monstruos que arrastra la libre competencia, la competencia, es precisamente las prácticas anticompetitivas. Es decir, es cuando determinados agentes, operadores del mercado, empresas, esto no solo a veces afecta a las empresas, luego hablaremos un poco de ello, también afecta al propio Estado en muchas ocasiones en las decisiones que toma, asociaciones profesionales, colegios profesionales, terminan adulterando ese terreno de juego ideal que debería ser la libre competencia. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, este producto, curiosamente, ¿verdad?, tiene un precio muy similar cuando lo venden todas las marcas? ¿Verdad? Eso sería un claro indicador de que podría estar dándose una práctica anticompetitiva, con lo cual ese producto o ese servicio, incluso hay grandes sanciones internacionales que hacen referencia a los productos básicos, ¿verdad? No está llegando mejores condiciones de precio a los consumidores. ¿Por qué? Porque no está habiendo una competencia real entre los operadores del mercado, ¿verdad? Y eso hace que en mi familia y en mi casa, yo ese producto o servicio lo esté pagando mucho más caro de lo que realmente cuesta. Fíjate un dato del daño que esto causa. No, desconozco el dato de Ecuador, yo conozco mucho de Ecuador, pero no me considero un experto en Ecuador y no me atrevería a opinar sobre detalles de Ecuador, ni mucho menos, pero dándote una perspectiva española, fíjate que tan solo en materia de fraude en contratación pública, las prácticas anticompetitivas se estima que le causan un impacto a los presupuestos del Estado, a la economía de todos, de más de 40.000 millones de euros anuales. Claro, ¿la corrupción es importante? Sí, pero cuando hablamos de prácticas anticompetitivas estamos hablando de una competición, de una corrupción de cuello blanco que a veces no se percibe, ¿verdad? Que a veces no se percibe como un daño tan feo como puede sonar el soborno, ¿verdad? Y siempre asociamos el soborno con ese pago en efectivo similar, un regalo, un funcionario público. Sin embargo, las prácticas anticompetitivas son un fenómeno que hace daño. Insisto, podríamos hablar de cientos de casos, ¿verdad? Pues un pequeño empresario que necesita comprar un camión para hacer sus servicios de transporte y se encuentra, un caso reciente que se ha sentenciado aquí en España, y se encuentra que hay un cártel, por ejemplo, entre las empresas que venden camiones, por simplificar el caso, y realmente hay un acuerdo en la venta de precios, ¿verdad? Sí. Hay casos sancionados, por ejemplo, imagínate, que afectan tan al consumidor final como los precios de la venta de la leche. ¿Quién no consume leche? ¿Verdad? O casi todo el mundo, ¿verdad? Entonces, afecta a todo prácticamente, Luis. Sí, una de las cosas que uno generalmente no ve es que el daño que causa las prácticas anticompetitivas son los mismos daños que uno podría ver en tipos de corrupción tan comunes como el soborno, ¿no? Uno va al mercado, ve el aceite, todos los aceites cuestan lo mismo y uno dice, ¿qué está pasando? Aquí en Ecuador está pasando un tema relacionado con el aceite, por eso lo menciono, es que está subiendo de forma estrepitosa. Y que obviamente pareciera que las marcas como que se están poniendo de acuerdo hacia dónde van a apuntar en el mercado del aceite, y al final del día uno, el consumidor, dice, bueno, pero es que tengo que comprarlo porque con esto yo cocino, ¿no? Y el afectado es uno. Entonces, en conclusión, uno podría decir, Iván, que las prácticas anticompetitivas son definitivamente un tipo de corrupción, ¿o no? Para mí, sin duda, claro. Yo siempre insisto que a mí me gusta salirme de la definición
estricta que el marco jurídico legal de cada país le pueda dar a la expresión corrupción, que ni siquiera es igual exactamente en todo el mundo, pero para mí sin duda es un tipo de corrupción. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo y quiero que me respondas. Es decir, si mañana sale una licitación pública para construir una carretera de Quito a otra población del Ecuador, ¿verdad? Y la típica oferta en la que hay que presentar al menos 3 propuestas diferentes de 3 postulantes diferentes, y yo te llamo a ti y a un amigo y digo, oye, mira, Luis, vamos a presentar esta oferta, tú la vas a presentar a este precio, yo a este precio y un poquito más barato, para que así me la adjudiquen a mí y ya la siguiente vez, a que eso no pasa en Ecuador, ¿verdad? Eso A que no pasa es como raro, ¿no? claro, eso lo calificarías como corrupción. Definitivamente. Claro, es que las prácticas anticompetitivas tienen una dimensión mucho más amplia de lo que podemos decir. Claro que no hay un pago por soborno, ¿verdad? O por ejemplo, lo que pasa en muchas situaciones. Oye, mira, yo estoy en Guayaquil y tú estás en Quito. Oye, mira, Luis, lo que vamos a hacer es, tú te vas a presentar solo las licitaciones de Quito y yo las de Guayaquil. Y así nos repartimos el mercado, ¿verdad? Claro. O como somos las 2 únicas empresas, y te digo, situaciones reales que están pasando, que están sancionadas y seguramente ahora mismo están pasando en Ecuador, como somos las 2 únicas empresas que tenemos competencia para hacer este servicio, no seamos tontos, Luis. En vez de pelearnos tú y yo con el precio y el margen, hacemos un consorcio entre nosotros 2, que somos los 2 únicos competentes para ejecutar ese tipo de servicio de obra y nos presentamos en consorcio y ganamos los 2. ¿Qué te parece, Luis? ¿Qué tal te suena? Sí, es que eso está pasando. Incluso yo te comentaba hace algún tiempo atrás que el Ministerio de Producción sacó una resolución que habla acerca de las empresas que dan consultoría en materia de compliance penal. Y obviamente hablábamos, esto va en contra de las prácticas competitivas, me decía, ¿no? Y que eso definitivamente podría generar digamos, un nudo dentro de una restricción, de hecho en el mundo de las prácticas anticompetitivas lo llamamos una restricción no justificada de la libre competencia. Correcto, así mismo. Y que eso definitivamente no va en contra del mercado, va en contra de justamente los principios sobre los cuales parten los programas. Claro, ya hablamos a veces de las prácticas anticompetitivas desde el Estado, ¿verdad? No solo hablamos de los privados, es decir, cuando el Estado limita el acceso a ciertos mercados bajo unas causas no justificadas, es decir, que no justifican y están limitando la libre competencia y el libre acceso de precios y de calidad de servicios al consumidor final, y entendemos por consumidor final las personas, las pymes, las empresas, que son al final las más dañadas por este tipo de prácticas, está causando un daño directo, porque está limitando de forma injustificada las condiciones de la libre competencia. Sí, entonces, sí, de hecho, eso, fíjate, eso hace unos años en Europa, por no profundizar, hubo una ley que se transpuso en los países, que era la ley Omnibus, ¿verdad? Que venía un poco a intentar poner un poco orden en estas cuestiones, ¿verdad? Cuando por ejemplo, se pretendían regular o restringir ciertas actividades profesionales sin causa justificada, ¿verdad? Es decir, no existía una justificación real para que exista ese control. Y pues es una situación un poco bajo la cual yo te planteaba un poco esa limitación que me planteabas que tenéis en Ecuador en materia de los programas de prevención de delitos, ¿verdad? Que realmente no tiene, en mi humilde opinión, no tiene ningún sentido y desde luego yo lo consideré una práctica no justificada de restricción de la libre competencia de libro, de manual, vamos. Sí, claro. Y de hecho yo escribí un artículo hace algunos días y decía, bueno, hay suficientes elementos también para poder entender el por qué y segundo, cómo se va a ver esto frente a una posible demanda el día de mañana o un juicio en contra de una persona jurídica. ¿Qué van a evaluar? Que el consultor que haya estado registrado ante el MIPRO para dar consultoría al programa de cumplimiento o van a evaluar realmente la eficacia y la eficiencia del programa de cumplimiento, que ese es el objetivo para aplicar la atenuante que está en el Código Penal. En ningún país del mundo existe tal restricción, o por lo menos, quiero decir, no los conozco todos, conozco muchos países, como bien sabes, trabajo con muchos países del mundo, y no voy a decir que los conozca a todos, pero yo creo que casi todos, al menos en los que se ha creado un marco legal nacional en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica y modelos de prevención y control, y en ninguno he visto una reglamentación en ese sentido. Ecuador es el primer caso.
Sí. Porque además, quiero decir, no tiene ningún sentido, porque además una empresa puede realizar esos modelos externamente, internamente, puede formarse, puede... O sea, bueno, usted lo que tiene que tener es un buen modelo de cumplimiento y demostrar que está funcionando y se está aplicando. ¿Cómo lo haya desarrollado usted o a quién haya contratado? O si contrató a un fontanero, pero lo ha hecho tan bien, que su modelo está bien hecho y funcionando bien, yo no tengo nada que... Totalmente. De hecho, tenemos grandísimos casos y si nos vamos a las listas de sanciones de la ICCPA recientes, todas esas grandes firmas sancionadas estaban sancionadas por grandísimas firmas de consultoría y auditoría. No vamos a mencionar cuáles, ¿verdad? Pero Por seguro que a supuesto. todos se nos vienen algunos ejemplos a la cabeza. Las conozco perfectamente. De hecho, también sigo ese tipo de noticias. Ojo, no las culpo, no las culpo, No, no, porque no, no. no hay nada que venza la ausencia de la voluntad real de la propia organización de cumplir, por muy bien Correcto, diseñado que esté el programa de cumplimiento. correcto, correcto. Sí, sí, infalible, infalible 100% es, ¿no? Eso es así. Bueno, para volver al tema, porque hablar de lo que pasó aquí, legislativo Tú, y todo, cuando me vaya de tiempo, Luis, ya sabes que me puedes lanzar un ladrillo, ¿eh? tranquilo, tranquilo, vamos, vamos bien, vamos bien. Hablando nuevamente, volviendo al tema de la competencia, digamos que dentro de estas discusiones que se han hecho en la Organización Internacional de Estandarización y que tú has estado presente en los comités, de los delitos, o sea, ¿cuáles son aquellas prácticas o aquellos incumplimientos en las que constantemente podrían incurrir las organizaciones? Que incluso no lo podemos estar viendo porque pasa mucho que por desconocimiento estamos realizando algún tipo de actividad que es una práctica definitivamente anticompetitiva. Pero en ese esquema, digamos, ¿cuáles son aquellas prácticas más comunes que se ven en las organizaciones y que son, digamos, malas prácticas en materia de competencia? Hay que pensar que aquí estamos ante el reto de afrontar la asimetría regulatoria que hay en materia de prácticas anticompetitivas en los diferentes países del mundo. De hecho, esto es una norma que nace originalmente en el organismo de normalización español, UNE, correcto, pero ya con esa visión de tener ese enfoque internacional y además dar respuesta mayoritaria a las diferentes situaciones que puede haber en materia de conductas anticompetitivas en los diferentes países del mundo. ¿Qué pasa? No todos los países del mundo tienen reglamentadas exactamente igual la consideración de conducta anticompetitiva, ¿verdad? Con lo cual, por un lado, si te parece, vemos un poco cuáles son las prácticas más habituales o que consideramos desde el antitrust o desde las prácticas anticompetitivas a nivel general. Y luego podemos ver un poco también en qué se centra en concreto la norma, porque puede haber determinadas asimetrías. Para mí, una de las más habituales de las conductas, porque además, fíjate, en la mayoría de los países del mundo se castigan y se condenan, y está habiendo muchas condenas en muchos países, mucho más duras y muchas más frecuentes que las relacionadas con corrupción. Ojo con las organizaciones, cuidado, que yo sé que las sanciones por corrupción dan mucho miedo, pero las sanciones por conductas anticompetitivas, los datos nos muestran que están siendo mucho más frecuentes, incluso mucho más intensas en las cantidades sancionadas, incluso en diferentes marcos regulatorios con sanciones directas a los directivos. Son tanto, sean conocidas o no esas prácticas. Es decir, esa sanción que se aplica no quiere... no es necesario que la empresa o el directivo sea consciente de que estaba incurriendo en una práctica anticompetitiva. Cuando yo, por ejemplo, comparto contigo mi lista de precios, ¿verdad? En el fondo es una práctica anticompetitiva en diferentes mercados. Depende del tipo de mercados y el nivel de intervención en el mercado. Yo puede ser que lo esté haciendo con buena fe. Oye, Luis, ¿tú cómo cobras? ¿Cómo cobro yo? A ver cómo nos va. Oye, fíjate, eso se considera una práctica anticompetitiva, ¿verdad? Pero quizá las más habituales y las más graves, por no tampoco irnos a los casos quizá más singulares, tienen que ver con por un lado, con las prácticas colusorias, es decir, eso que hablábamos muchas veces de los repartos de mercado, ¿verdad? O los acuerdos de precios, ¿verdad? En licitaciones, oye, mira, pues imagínate, los dos nos dedicamos, por ejemplo, a la venta de tecnología, que no solo tiene por qué ser licitaciones públicas. Oye, ¿para qué nos vamos a pelear tú y yo en Quito? ¿Verdad? Y al final nos vamos a pelear, vamos a ver quién vende más bajo, ¿verdad? Y al final perdemos los. Venga, pues tú ocúpate de la zona este de Ecuador y yo me ocupo de la zona oeste. Y todos felices. Y además aquí a cualquiera que intente entrar lo molemos a palos.
¿verdad? Cualquier tercero que intente entrar. Bueno, Es una situación muy habitual. Lo intento dar un tono un poco claro, pero es una situación muy habitual. Los acuerdos de precios, muy habituales en muchos mercados, claro, sobre todo en mercados. Y curiosamente, esto se da más en productos básicos y en servicios básicos. Cuidado, es decir, estamos hablando de cuestiones que afectan muchas veces a la población más vulnerable que necesita acceder, ¿verdad? Pues, claro. pues combustible, Pero, los lácteos, la comida, claro, oiga, necesito comer, necesito desplazarme, ¿verdad? No es opcional, ¿verdad? No estamos hablando de un acuerdo de acuerdo de precios en ventas de Rolex, no. Ahí no suele haber problemas, ¿verdad? Ahí no suele haber problemas. Estamos hablando muchas veces que este tipo de prácticas, a la hora de que el regulador debería de centrarse, es en mercados muchas veces de productos básicos donde hay muy pocos operadores, donde en el fondo es muy fácil que haya un acuerdo de precios, situaciones ya sancionadas, muy conocidas, por no alargarnos todos hoy, donde hay muy pocos operadores en ese segmento de mercado de productos básicos, donde es muy fácil que si somos 6 vendiendo lácteos, por poner un ejemplo, nos pongamos de acuerdo en los precios. No, incluso, fíjate, de hecho la sanción en este caso no fue derivada por la venta, por el precio de venta, sino por el precio de compra a los ganaderos de la leche. Oye, sí. ¿por qué nos vamos a comprar, nos vamos a pelear usted y yo, y usted le paga más por la leche y yo más, entonces yo le pago un poco más para tener suministro? No, pongámonos de acuerdo, fijemos estos precios y así todos ganamos, menos los ganaderos y los consumidores. Todos Ganamos nosotros. los demás pierden. Todos los demás pierden. Luego, claro, luego tenemos esas situaciones de abuso de posición, ¿verdad? Ese abuso de posición donde, por ejemplo, son casos muy populares. Por ejemplo, las investigaciones que está desarrollando la Unión Europea, por ejemplo, contra Google, ¿verdad? Por esa situación de abuso de posición de mercado, ¿verdad? ¿Por qué Google, ha pasado con Microsoft, ha pasado con esos mercados que, digamos, Con son Samsung, gracias. de uso masivo, con 1 o 2 operadores que regulan ese mercado? Así es. Claro, donde yo tengo la capacidad de limitar cualquier otro que entre, ¿verdad? Donde yo tengo la capacidad además de filtrar lo que le llega al consumidor, ¿verdad? Incluso, fíjate, hablemos al final de incluso esos acuerdos de trade agreement, donde al final, imagínate, yo a ti te vendo muy habitual por ejemplo, no sé, en situaciones de suministro, ¿verdad? Yo te vendo el ascensor de tu vivienda, ¿verdad? Vamos a poner ejemplos como más terrícolas, ¿verdad? Yo te vendo el ascensor de tu vivienda para que instales en tu vivienda, en tu edificio, a un precio muy barato, pero luego te obligo a que todas las piezas de repuesto las contrates conmigo, porque si no pierdes la garantía durante los próximos 10 años. Ahí, amigo, y ahí es donde te tengo agarrado, porque te voy a cobrar las piezas de suministro 4 veces más caras de su valor de mercado, ¿verdad? Entonces, y esas son situaciones que vemos muy habitualmente. Hablamos de precios, pero podríamos hablar de tecnología, ¿verdad? Y yo creo, no sé si hoy tendré a alguien aquí del sector bancario que seguramente me lanzará una piedra cuando diga esto. Sí tenemos un Pero banco. pero tú sabes que yo en todas mis charlas hago enemigos, Luis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tecnología o el nivel de tecnología que llega a los usuarios finales es tan asimétrico en diferentes países del mundo, ¿verdad? Y yo he estado en charlas con entidades financieras de todo el mundo y dice, bueno, es un tema cultural del país. Yo no me lo creo, ¿verdad? La limitación de acceso a servicios de tecnología bancaria muchas veces es un tema, en mi opinión, demasiado coordinado en el sector. Porque si te fijas, además no hay grandes asimetrías, generalmente, ¿verdad? Entre los servicios, pequeños avances, pero muy coordinados, que si uno se va a ver a otros países donde incluso opera la misma entidad financiera, se encuentra con unos servicios y accesos tecnológicos diferentes. Es decir, no solo hablamos de precios. Totalmente. No solo hablamos de precios. Uno de los ejemplos que tú dabas pasa mucho aquí en Ecuador, y también me ganaré tal vez algunos enemigos, los concesionarios de vehículos. O sea, aquí adquieres un vehículo 0 kilómetros en un concesionario y te obligan a realizar año a año o tantos kilómetros el servicio en ese concesionario que te cuesta hasta 5 veces más, porque lo he contratado,
que lo que te podría costar en esquina, ¿no? Que te cambien el aceite. Aquí fíjate en España, eso hasta una intervención de la CNMC se consiguió cambiar la ley y ya no es obligatorio. Es decir, Claro. tú no pierdes, tú puedes realizar el mantenimiento de tu vehículo en cualquier taller que elijas y Claro. no pierdes la garantía de tu vehículo. Eso sería lo más lógico, pero bueno. ¿Sabes? Curiosamente, ¿sabes cuál fue el efecto inmediato? Las concesionarias bajaron sus servicios de mantenimiento, porque Automáticamente. Fíjate cómo eso te benefició a ti directamente como consumidor al bolsillo, porque el que más y el que menos tiene un auto o necesita un auto o su hermano tiene un auto, ¿verdad? Sí. Y de vez en cuando, pues bueno, pues te toca cambiar de auto y te compras uno nuevo como puedes, ¿verdad? Y a veces te condenan al mantenimiento bajo la amenaza de perder la garantía, ¿verdad? Pues curiosamente, gracias a que eso se reguló, inmediatamente los precios de los mantenimientos y reparaciones de los talleres de los concesionarios se pusieron a un precio de competitividad con el mercado ordinario. De efecto inmediato. Totalmente. A ver. Pero tenemos más. Fíjate, otra situación más. Cuando la restricción de la libre competencia a veces nos encontramos, la situación que hablábamos de Ecuador, o de las situaciones a veces que nos encontramos en asociaciones o colegios profesionales que fijan de forma irregular los precios de cómo se deben de prestar los servicios. Cuidado. Es decir, las prácticas anticompetitivas, especialmente cuidado en asociaciones profesionales, en colegios profesionales, porque están directísimamente afectados por conductas y acciones que están considerados fuera del límite de lo que se puede considerar prácticas competitivas aceptables, ¿verdad? Claro. Perdona, Luis, que era por terminar de exponer. No, tranquilo. Ese ejemplo me parece muy bueno también porque hablamos de las tabulaciones que hacen los colegios de profesionales respecto a la prestación de servicio, que eso es bien común también, ¿no? Muchísima controversia. El colegio de abogados se hace mucho, de hecho. Hay muchísima controversia en relación a la fijación de precios y tabulación de servicios profesionales. Tenemos también algo lo que cada vez más, por ejemplo, los organismos reguladores supervisan y tienen que autorizar, cada vez más por fortuna, que son los procesos de concentración de empresas. ¿Verdad? Oiga, pues yo tengo el 60% del mercado y tú tienes el 20%, y luego hay otros 100 que tienen el otro 20% y me estás dando lata. Pues qué mejor que comprarte y se acabaron mis problemas, ¿verdad? Y de repente estoy en una situación de monopolio prácticamente, ¿verdad? En el mercado, con lo cual, ¿verdad? Tengo libertad para establecer los precios porque o me compras a mí o prácticamente no le puedes comprar a nadie, ¿verdad? Y eso es otra situación que se pretende afrontar desde esas prácticas, desde esas buenas prácticas en materia de competencia. En materia de competencia, sí. Entonces, hablando justamente de eso último, de buenas prácticas en materia de competencia, ¿cómo se está estructurando esta nueva norma ISO? Es decir, ¿qué nos puedes adelantar? ¿Qué nos puedes, no, tomando en consideración que esta norma todavía está en el horno, se está cocinando, qué nos puedes adelantar de su contenido? Porque hay algo que tú acabas de mencionar y que ocurre también con otras normas ISO, que la legislación o la normativa legal aplicable en distintos países es totalmente distinta, ¿no? Algunas, tal vez en algunos países, algunas prácticas anticompetitivas están súper claras, están bien definidas, pero hay otros que todavía están en esa cola de tratar en la medida de lo posible de ir legislando al respecto. Entonces, ¿cómo la Organización Internacional de Estandarización está haciendo justamente esta norma? ¿Cuál es su estructura? Si mantenemos la estructura de alto nivel, si esta norma va a ser certificable, su contenido desde el punto de vista de fondo, hacia dónde están apuntando. Háblanos un poquito de esta norma ISO y lo que nos viene. No sé si este año o el año que viene. Yo pienso que es 2023. ¿Tú me corregirás? Sí. Bueno, en este caso, insisto que es una norma que se está desarrollando bajo la iniciativa del Organismo Español de Normalización, bajo el amparo de la estructura ISO y con aprobación de comité ISO, pero bajo iniciativa del Organismo de Normalización Español bajo el Comité Técnico 320. A ver, lo primero, como todas las normas de compliance que van a surgir todas, porque esta es una, en breve también, sabes que estoy en el comité de la que está haciendo la de compliance sociolaboral, otro día hablamos del compliance sociolaboral. Por un lado, va a mantener la estructura y los principios de ISO 37301, es decir, las normas se construyen, llegamos bajo la revisión, adaptación y de construcción allí donde hace falta, de la ISO 37301, es decir, va a tener muchos puntos en común.
lo cual es una excelente noticia, porque eso permite que las organizaciones puedan trabajar con sistemas de compliance multinivel o multiobjetivos o multimonstruos, como sabéis que a mí me gusta llamarlos, sin falta de generar documentos y requerimientos diferentes para cada tipo de estructura, pero si bien apuntando a situaciones diferentes. Hay que pensar, por otro lado, que, como te dije y como sabéis, donde me han pedido intervenir últimamente, puedo leer hasta donde puedo leer del proceso de desarrollo de esta norma, porque en el comité, además de que tenemos un acuerdo así de gordo de confidencialidad, está todavía en proceso de desarrollo, con lo cual realmente todavía puede sufrir cambios, ¿verdad? Y es un comité muy intenso, es un comité en el que además hay grandes organizaciones internacionales y nacionales también participando. Somos un grupo amplio y yo te diría que con bastante nivel de conocimiento, lo cual está produciendo que el debate sea intenso. El debate sea intenso. Cuando, claro, lo cual es está muy bien y muy enriquecedor, pero eso hace que el proceso de construcción de enmiendas, de aprobación de las enmiendas, de revisiones, sea lento, sea más lento. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Con lo cual, ¿es posible que vayamos a tener una versión DIS, un borrador este año? Sí, la versión definitiva no. O sea, no me sorprendería mucho. Me sorprendería mucho. Pero sí es importante primero porque es una norma que servirá para implementarse y para certificarse por sí sola. ¿Sí? Es una norma que van a hacer en formato certificable, va a ser una norma tipo A, con lo cual va a contener requisitos y además perfectamente integrable con 37301, es decir, una organización que tenga una 37301 perfectamente va a poder incorporar los requisitos de la UNE 19603, de la UNE 19603, que a priori será su nomenclatura definitiva, para incorporarlo en su programa de compliance, simplemente ampliando el rango de objetivos que incorpora su programa de compliance con las recomendaciones específicas que incorporará la UNE 19603 para la gestión, la prevención y la respuesta ante prácticas anticompetitivas que se puedan dar en una organización. Con lo cual ahí ya tenemos varias novedades importantes. Luego, claro, por otro lado tenemos, tú Luis ya sabes, cuando hable mucho lánzame una piedra y yo me callo. Vamos bien, vamos sin problema. El chat está abierto a preguntas. Hay una pregunta allí, te la voy a hacer. Por otro lado, pero dime, por favor. Que nos adelantes un poco, adelántanos aunque sea. Algunos tips más. ¿Cuál va a ser los bloques de lo que esta norma considera conductas anticompetitivas? Claro, hay que pensar que como toda norma ISO o que deriva de norma ISO, como es norma 1 en este caso, opera bajo el principio de la legalidad, ¿verdad? Es decir, una norma no puede pedir que una organización incumpla la ley, es decir, todas operan sobre el cumplimiento de la ley y además incorporando una serie de requisitos voluntarios adicionales. Claro, ¿esto qué implica? Esto implica que puede ser que lo que me exige la norma pueda estar por encima de lo reglamentado en mi propio país en materia de prácticas anticompetitivas. Y de hecho hay algunas organizaciones que han dicho, bueno, y si a mí mi país no me pide esto, ya, pero esto es voluntario. Aquí se pretende, si pretendemos un poco de partir de esa, digamos, reglamentación común general que existe en materia de prácticas anticompetitivas, pero luego existen otra serie de prácticas que claramente limitan la libre competencia, que no están incorporadas en todas las reglamentaciones o legislaciones de países y que deben de ser abordadas por una norma de carácter voluntario como es esta. Primer gran bloque que afronta la norma, las conductas colusorias. Hemos hablado de ellos. Sin duda es un tema y los riesgos de conductas colusorias que se pueden dar en una organización. Segundo, las situaciones de abuso de posición de dominio. Es otra de las situaciones que hemos hablado, que entra claramente dentro de los objetos de tratamiento de esta norma. Segundo, el falseamiento de la competencia por actos desleales. Hemos hablado también durante estos minutos de ello. Tercero, las concentraciones económicas de empresas no autorizadas, ¿verdad? Eso que hablábamos antes de esas compras o fusiones de empresa que al final se hacen para generar situaciones monopólicas, ¿verdad? Con lo cual, ¿verdad? Al consumidor o al mercado le quedan muy pocas opciones de consumo o de compra. Y luego, fíjate, un tema interesante que se decidió incorporar es las ayudas públicas que puedan sobrepasar los límites o atentar contra la libre competencia. Esto es un tema que en Europa está muy encima de la mesa. ¿Qué pasa cuando yo a un operador le doy una subvención
fuera de los límites establecidos, le concedo como Estado o como Unión Europea o como gobierno, y estoy perjudicando a los terceros y te estoy permitiendo tu producto, gracias a mi subvención, venderlo a la mitad de precio, a costa de que yo, que no he recibido esa financiación pública, ¿verdad? Me quedo fuera del mercado. Con lo cual, fíjate, estoy causando, por un lado, solo estoy favoreciendo, ¿verdad?, a un operador, y en el fondo estoy perjudicando a todos porque voy a generar una situación cuasi monopólica gracias al favorecimiento que he hecho a ese operador, ¿verdad? Entonces, el uso de los fondos, de los apoyos públicos de forma inadecuada, y en qué medida esto puede estar impactando, como de hecho impacta en la libre competencia, es un tema que aborda la norma. Y luego todo lo que pueden ser acuerdos restrictivos de libre, que puedan restringir a la libre competencia. Hemos hablado, ¿verdad? Desde acuerdos asociativos, colegios, como a veces desde la propia legislación o regulación se puede estar generando una situación de falsedad en la libre competencia, ¿verdad? Que de hecho, insisto, en Europa ya se empezó a plantear a través de la ley Omnibus. Esos son los principales aspectos que aborda la norma, y partiendo de ahí y dependiendo del contexto y de la situación de cada organización, pues entender sus riesgos. Aquí no todas las organizaciones están igual de afectadas por una norma como esta. Qué bueno, Iván, que en este pequeño resumen, este pequeño adelanto de esta nueva norma que viene, me parece muy, muy positivo que se atajen dentro de los requisitos de normas tipos específicos, porque cuando hablamos de soborno, no, entonces claro, lo habla de forma general. Cuando hablamos de compliance es bastante general, no habla de compliance basado en temas ambientales que debe gestionar, no, dice usted debe gestionar aquellos riesgos de cumplimiento en los cuales se encuentra sujeto, y bueno, ahí veremos cómo lo vamos haciendo dentro de la organización, pero que esta norma de competencia mencione estas prácticas anticompetitivas como requisito mínimo que una organización debe gestionar, me parece genial, porque definitivamente le va a dar un poco más de forma a los programas de cumplimiento en aquellas organizaciones que están un poco, digamos, en el aire. Y yo siempre he dicho, ¿no? Los estándares internacionales definitivamente siempre deben estar un nivel por encima de la normativa legal interna, porque es lo que justamente deben buscar las empresas. No debo solamente cumplir con la ley. Es que yo cumplo con la ley y con eso es suficiente. No, debes ir más allá, porque a medida que van avanzando los cambios normativos, y tú me hablabas una vez de la rapidez legal la que estamos viviendo hoy en día, hoy estamos por debajo del estándar, pero no sé si mañana la Superintendencia del Poder de Control de Mercado me dice, usted debe ahora hacer esto, y estoy ya en el estándar. Y además, insisto, las normas operan bajo ese principio de las best practices. Yo digo siempre que los que participamos en comités de desarrollo de normas, y algo que me has oído decir yo creo que 100 veces, no somos gente muy lista. Yo soy hasta torpe. Lo que hacemos es copiar muy bien. Es decir, vemos cuáles son las mejores prácticas internacionales en materia de gestión de algún aspecto, y lo que hacemos es unificarla en un documento único de consenso que sirva a nivel mundial para cualquier organización que quiere implementar esas prácticas anticompetitivas, porque además, un tema que además nos hemos saltado por esto es que no nos podemos olvidar que en la mayoría de los países, aunque hay cierta controversia al respecto, los organismos reguladores prevén reducción de condenas a las organizaciones que demuestren que incluso ex post, quiero decir, ex ante o ex post, incluso a posteriori, implementen programas de cumplimiento en materia de prevención de prácticas anticompetitivas adecuados, con lo cual los beneficios para las organizaciones son muy claros. Sí, definitivamente. De hecho, eso en una oportunidad que estuvimos en un comité técnico en la Superintendencia de Poder de Control del Mercado, se hablaba de eso, ¿no? Se hablaba de mejorar aquellas atenuantes que podía tener una organización, no solamente por, digamos, dejar de hacer, sino porque definitivamente demuestre que tenga un programa de cumplimiento y que esto no se va a repetir nuevamente, porque ese es el objetivo, que no se repita, porque ya pasó. Y yo siempre digo, olvidemos del pasado, el pasado está, vamos hacia el futuro ahora, ¿no? Vamos a prevenir que esa situación se repita o que definitivamente ocasione más daño al mercado o ocasione más daño a la organización en el mejor. O que se cese la conducta, que se cese la conducta, quiero decir, hay diferentes situaciones dentro de los procesos de gestión, de sanción o de investigación de las prácticas competitivas, y una que está siendo muy habitual son las terminaciones convencionales, donde al final, ante una investigación, pues un operador decide deshacer esa situación, porque dice, oye, vamos a decir que dice, yo no sabía, bueno, vamos a deshacer esta situación que puede considerarse restrictiva de la no competencia, para, primero, recuperar la situación normal de libre competencia y, de paso, evitarme una sanción. Sí, totalmente. Evitarme una sanción. Buenísimo, mira, el tiempo pasa volando cuando uno la pasa bien, siempre digo eso, ¿no? Y cuando yo discuto contigo estos temas, siempre pasa volando.
hemos sentado ya en varias reuniones a conversar de compliance y de este tema de la 37.301, pero bueno, voy a ir a las preguntas para ir cerrando, ¿ok? Tengo dos preguntas, Carlos y Caro, ¿no? Carlos nos dice, bajo este concepto de competitividad, algunas empresas otorgan bonificaciones por volumen a sus clientes. ¿Esto puede verse como una práctica anticompetitiva? ¿Cómo se puede mantener una práctica de bonificaciones en términos de cumplimiento? No, no necesariamente. Primero, cuando analizamos situaciones de riesgo de conducta anticompetitiva, hay que considerar diferentes variables, porque además yo he estado en comités y he colaborado mucho con la Comisión Nacional de Mercados y Competencia de España en diferentes trabajos y ponencias. Hay que analizar el tipo de mercado, el tipo de producto, el tipo de vinculación que se le está exigiendo al cliente, hasta qué punto puede ser un acuerdo engañoso o no puede ser un acuerdo engañoso, sobre todo porque yo creo que está haciendo más referencia a los tied agreements que se consideran, ¿verdad? Esos acuerdos amarrados, ¿verdad? No se puede hacer un análisis superficial de la situación porque depende, es decir, no podemos tampoco, insisto, pensar que competir en condiciones justas no es legal, porque sí lo es, y que yo haga descuentos por volúmenes o por precios a mis clientes entra dentro de una conducta, en mi opinión, sana y competitiva. El problema es cuando eso se considera en determinados contratos de suministro, por ejemplo. Imagínate, está habiendo problemas incluso en las redes de franquicias, ¿verdad? Imagínate en una gasolinera que yo te cedo una gasolinera, ¿verdad? Para que explotes y tú tengas tu pequeño negocio como inversor y tu gasolinera, y te estoy vendiendo el gasoil para que tú lo vendas a tus clientes a la vez al doble del precio del mercado. Te estoy condenando. Es una práctica claramente anticompetitiva. Por eso digo que hay que analizar realmente las situaciones de forma individualizada para poder concluir, al menos yo por mi parte, si podría estar dándose una situación de conducta anticompetitiva. Claro. Perfecto. Bueno, me quedó súper claro y espero que también haya quedado claro a Carlos allí que estaba preguntando. Y Carol nos pregunta, ¿considera que si bien no sería obligatorio, podría ser una de las partes realizar ya va, voy a tratar de, no traje hoy los lentes, mil disculpas. ¿Podría una de las partes realizar algún requerimiento a la otra con la que esté celebrando negociaciones? Algo similar a solicitar programa de compliance o políticas antisoborno. Es que de hecho cada vez esto está siendo más habitual, es decir, cada vez más en los acuerdos entre organizaciones es más habitual que se celebren bajo acuerdos de cumplimiento, donde se fijan las reglas de la relación, donde se fijan los límites del intercambio de información comercial. Por ejemplo, una de las situaciones de riesgo que se puede dar cuando hablamos de compliance en materia de prácticas anticompetitivas es el intercambio de información comercial. Por ejemplo, que ambos nos presentemos a una licitación y que yo te cuente el precio al cual yo me estoy presentando, ¿tú consideras que es una situación de riesgo o no? No tiene duda, ¿no? Obviamente. Sí, para mí sí, para mí sí, ¿verdad? No vamos a entrar a valorar si eso se está haciendo de forma consciente o inconsciente, ¿verdad? Claro. Porque pues no todo se hace bajo el principio de la mala fe, y no todo lo que se hace bajo la buena fe causa un buen efecto. Yo puedo causar un mal efecto bajo el principio de la buena fe, entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, al final, cada vez más las relaciones comerciales, sobre todo entre ciertos sectores y en grandes operadores, en mercados donde intervienen muy pocos operadores, es decir, que son principalmente se pueden dar situaciones de riesgo, se están articulando esos acuerdos en materia de prácticas anticompetitivas o de prohibición de prácticas anticompetitivas. Cada vez más asociaciones y colegios profesionales, que son una fuente de riesgo claro, están revisando cómo sus políticas o cómo determinadas circulares o lineamientos, ¿verdad? Fíjense, nunca les ha sonado una asociación que de repente lanza una campaña de ataque contra un nuevo proveedor que está lanzando los precios muy baratos. Cuidado, porque podría ser, vamos a decir, potencialmente una situación de una práctica anticompetitiva, ¿verdad? Entonces, realmente esto no es que debería hacerse, sino que cada vez está siendo más habitual, también fruto de que las entidades reguladoras, pese a que Ecuador sigue con un número de inspecciones y de actuaciones, por los datos que yo tengo del informe de la OCDE, bastante baja todavía, pero la tendencia es a incrementarse claramente, como está ocurriendo en todo el mundo, ¿eh? Sí, de hecho, en los últimos 3 años,
yo particularmente he visto mucho más actividades de la Superintendencia de Poder y Control del Mercado de lo que podría haber visto al inicio, ¿no? Hay muchas más sanciones, se están emitiendo, las sanciones incluso las están haciendo bien públicas como para que el mercado entienda de que estas son prácticas anticompetitivas y que no debemos realizar este tipo de prácticas. Entonces ya ha habido sanciones incluso con algunas empresas importantes del sector farmacéutico aquí en el Ecuador, hubo hace poco en el sector retail, entonces por allí hay que... Claro, es que de hecho antes me preguntabas por la corrupción y yo creo que es parte del problema, ¿verdad? Porque es un poco como la corrupción silenciosa, ¿verdad? Eso que no parece corrupción, pero que lo está haciendo. Entonces hay cierto nivel a veces. No siempre hay inconsciencia, no siempre hay inconsciencia. A mí me consta de muchos casos que yo he visto en primera persona, pero a veces sí que puede haber cierta inconsciencia en cuanto a lo que es una práctica anticompetitiva de lo que no lo es. Y es verdad que hay veces que hay zonas grises. Claro. A mí me ha tocado defender a clientes y apoyar a clientes en situación de incumplimientos porque era una zona gris y claro, ahí ya entramos en una valoración. No siempre es blanco o negro, las prácticas anticompetitivas. Totalmente. Bueno, Iván, una última pregunta para ir cerrando. Ya estamos pasados unos 5 minutos, pero bueno, voy a hacerte solamente una última pregunta que tenemos aquí de José Antonio. Nos dice, ¿esta nueva norma contempla las prácticas que hacen las empresas cuando son sancionadas y cambian de nombre para seguir operando? No, es que estamos entrando... Hombre, es que eso ya... A ver, aquí estamos hablando de un principio de la mala fe o de una conducta que incluso en función del marco legal podría considerarse hasta delictiva. Y que incluso normalmente los marcos legales que aplican en los países en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas ya hablan de los procesos de sucesión de empresas, etcétera, etcétera, con lo cual sería una conducta penable vía código penal. Yo creo que en Ecuador también, creo si no me equivoco que en Ecuador también. Cuando hablamos de una norma opera bajo el principio de la buena fe. Quiero decir, una norma lo que te dice es cómo hacer las cosas bien y cuáles son las prácticas para evitar que las cosas ocurran mal. Si tú estás dando por hecho, yo lo hago mal y por lo tanto me abro otra empresa, es como buscar en ISO 37001 que hay una recomendación que dice no te fugues a las Islas Antillas si robas mucho dinero. No hay una recomendación específica porque opera bajo el principio contrario. Ya, buenísimo, buenísimo. Bueno, Iván, en honor al tiempo, insisto, cuando uno tiene este tipo de discusión, el tiempo es bastante corto. Agradecerte justamente por darnos este espacio y hablar un poquito de esta norma que ya está en camino. Ya tendremos tiempo para hablar también de la norma en materia laboral que me decías, ¿no? Que también está en desarrollo. Y yo quisiera solamente que dieras solamente quiero entender cuál es el motivo por el cual, si tenemos una norma como la ISO 37301, que puede abarcar cualquier tipo de cumplimiento, ¿no? Ambiental, laboral, competencia, etcétera, etcétera. La Organización Internacional de Estandarización está fijándose en materias específicas para el desarrollo de normas específicas. Esto no está haciendo que tengamos digamos, en una oportunidad he escuchado unas palabras de un ponente que decía que estamos yendo más allá, ¿no? Estamos llenando a las organizaciones de muchas normas, tomando en consideración que podemos utilizar una para hacerlo. No, te pregunto, solamente te pregunto porque esa es la duda que siempre generan. Y siempre claro, el primer problema es la interpretación que, como muchas veces explica, le damos a la palabra norma. La palabra norma es una traducción inadecuada del concepto estándar. Estándar pretende, la traducción correcta sería decir buena práctica, modelo de gestión. Entonces, una norma no es una ley, primer tema. Pues una norma es una guía que pretende ser una guía segura, una guía certera, para que una organización que quiera mejorar en algo o que quiera solventar un problema tenga una guía clara de lo que tiene que hacer. Parte del problema que teníamos en compliance es la indefinición de lo que es un modelo de compliance, ¿verdad? Entonces ahora ya tenemos una definición que nos dice, oiga, si yo quiero hacer las cosas bien, porque tengo este problema, porque claro que no todas las organizaciones tienen problemas en materia de libre competencia, pero hay muchas que sí. Entonces, aquellas organizaciones que pueden tener ese potencial problema, yo quiero saber cómo hago las cosas bien. No porque haya un gurú que me explique caro, carísimo, normalmente porque los gurús son caros, carísimos, porque si no, no eres un gurú, si no cobras mucho, no eres un gurú, ¿verdad? El que me diga cómo se hace, no, oiga, yo quiero tener un estándar internacional de referencia que me diga cómo tengo que hacer las cosas, yo que quiero hacerlas bien. Porque si no quiere hacerlas bien, pues no se acerca al mundo de las normas. ¿Para qué? No ese es el fin. Las normas o los estándares ISO y los estándares nacionales
son el mundo de la gente que quiere hacer las cosas bien y que las quiere hacer mejor y quiere hacerlas bajo un camino seguro. Esas son las normas. Si usted no lo quiere hacer bien, pues no venga. O si usted no tiene ese problema, pues no venga, porque no tiene que tratarse de ese problema, tiene que tratarse de otro, que puede ser pues porque hay organizaciones que igual tienen un problema en materia de prácticas anticompetitivas y hay otras que pueden tener otro problema en materia de gestión ambiental o de gestión energética. Cada organización tiene que entender cuáles son sus principales problemas, que ese es el principio además que opera en 37301. Y precisamente estas normas lo que me ayudan es, de una forma muy clara, y complementa muy bien el principio que instauró 37301. Oiga, resulta que yo, después de mi análisis de problemas, ¿verdad?, veo que tengo un problema en materia de prácticas anticompetitivas. Claro, en 37301 no me incluye una lista exhaustiva de controles en materia de prácticas anticompetitivas. Es imposible tener una lista de controles de cualquier obligación de cumplimiento, pero para eso tendré de referencia para apoyarme 19603 para complementar cómo es mi programa de cumplimiento, mi sistema de gestión correctamente, que abarca los problemas en materia de libre competencia. Sí, totalmente. Esa es la respuesta correcta. De hecho, siempre cuando hay un cliente que me dice, yo quiero ISO 37301, mi primera pregunta es ¿por qué? O sea, ¿qué estás buscando? ¿Cuáles son realmente los problemas? ¿Lo tienes definido, identificados? ¿No? Ok, está bien. Ah, no, mi problema es que he estado inmiscuido en actos de corrupción y resulta ser que estuve en el escándalo. Ya, mira, entonces hay otra solución para eso, ¿no? Cada problema tiene un tipo de solución, e igual que el desarrollo de la 37002 en el tema de canales de denuncia. La norma 37001 y la 37301 te pide que tengas un canal de denuncia. ¿Cómo lo diseño? Hijo, venga 37002, que esta te da la herramienta suficiente para que lo hagas. Buenísimo, Iván. Un placer, de verdad. Gracias por tu tiempo. Gracias a todos los que estuvieron allí pendientes de este evento. Se está grabando. Próximamente ya cuando tengamos algunos eventos digamos, editados, los vamos a empezar a guardar en YouTube. Ahí van a estar también disponibles para todos. Un placer, Iván. Espero vernos pronto nuevamente. Gracias por tu tiempo. Un gusto de nuevo, Luis. Como siempre, un placer participar contigo y apoyarte en cualquier cosa que hagas. Y gracias también a todos por haberme soportado, como siempre, en este ratito, y espero vernos próximamente. Muchas gracias y tengan buen día. Vale, cuídese, Iván. Chao, chao. Un placer.